académica de comunicación y de diseño. El día de hoy vamos a arrancar con nuestra conferencia. La conferencia de hoy es la creación de personajes para animación y tenemos a nuestro invitado que se ha dedicado, es propiamente licenciado en la carrera de diseño gráfico. Él ha trabajado ya como docente en nuestra escuela hermana, que es la Unitec. Lleva bastante tiempo ya trabajando ahí, igual en la Universidad Tec Milenio, en donde se ha desenvolvido no solamente en la parte de maestro de la carrera de diseño gráfico, sino también se ha desempeñado como maestro en preparatoria bilingüe de las asignaturas que tienen que ver con tecnologías. Ha trabajado también para empresas importantes en la creación en el diseño de páginas web y sobre todo en la parte que a él le encanta, que es el modelado de 2D, 3D. Y pues bueno, démosle la bienvenida a nuestro licenciado Carlos Vargas. Por favor, maestro, si quieres prender ahora sí tu cámara, por favor. No te escuchamos, no sé si... A ver, Listo, habla. es que está deshabilitado mi micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto, Charlie. Pues muchas gracias antes que nada, por aceptar la invitación. Sé que es un tema que te apasiona, sé que te encanta trabajar. Quiero decirles que a mí me llena mucho de orgullo presentar a Carlos porque hace muchos ayeres. Y ahora sí puedo decir, me voy a quemar, Carlos. Fue mi alumno. Cuenta la leyenda que fue mi alumno cuando estaba en preparatoria. Él es de mis primeros experimentos en preparatoria. La primera vez que yo di clases fue en un salón de clases, ya hace algunos ayeres, a la generación de Charlie, y lo recuerdo con mucho cariño. Después, cuando lo vi como un colega, que hoy puedo decir que es un excelente profesor, siempre entregado en esta parte de dinámica del diseño, ama el dibujo, ama la creación de personajes, y aparte hoy en día pues lo pueden visitar. Al final nos regalas tus direcciones y todo para que te puedan seguir en tu canal, porque crea ya también sus tutoriales para que ustedes puedan trabajar toda esta parte de lo que él ama. Y es muy interesante, chicos, porque además está súper jovencito y es alguien que me dará mucho gusto porque está tratando de postularse. Antes de la pandemia andaba postulándose para irse al extranjero para hacer una maestría. Entonces espero que ya frenada toda la pandemia lo pueda hacer. Entonces, maestro, ahora sí ya te dejo echar flores y que te la pases muy agradable con los chicos, todos tuyos. Gracias, gracias, Luz. Déjenme compartirles mi pantalla. Les preparé una pequeña presentación. Ahí está. ¿Ahí la pueden ver, chicos? Sí. Ok, perfecto. Voy a tratar de ser muy conciso porque el tema de creación de personajes, la verdad, es un mar, y más si lo empezamos a dividir entre creación de personajes, criaturas, etcétera. Pero entonces voy a irme un poquito conciso, y de todos modos al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, ¿cierto, Lu? Cierto. Vale, pues. Entonces, hablemos de creación de personajes. Antes que nada, déjenme presentarme. Ya sé que Ay, perdón, esperen. Ahí está, ahí se ve, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme presentarme. Ya Lu me introdujo un poquito, pero me gusta siempre, pues, darles un pequeño insight de quién soy, ¿no? Yo soy Carlos Vargas, chicos. Yo soy diseñador gráfico y también me considero artista conceptual. Ajá, ahorita vamos a ver un poquito acerca de lo que es el concept art y el arte conceptual. Y pues, ¿qué he hecho? Rápidamente, así una pequeña bio de mí. Al inicio de mi carrera, yo, como les dije, estudié diseño gráfico de carrera, pero pues me he ido especializando en varias cosas, en varias partes de el ámbito creativo. Y al inicio de mi carrera, mi primer trabajo, no mi primer trabajo, sino mi primer trabajo creativo, fue de brand manager en una empresa que se llama Complejo Comercial Lori. Ahí estuve trabajando cerca de 2 años. Después me mudé a otra empresa que se llama
Calamaris Studio, que es un pequeño estudio de diseño gráfico en Ecatepec, en el Estado de México, y ahí me desarrollé como artista de motion graphics. Igual estuve como 2 años, 3 ahí, y después me independicé y quise ser freelancer como diseñador de identidad corporativa. Trabajé para varias empresas en la Ciudad de México, en una pizzería que se llama Deletza en el centro de la ciudad, una empresa de tecnología que se llama Poliedro, y después de un ratito me contactaron unos amigos y colegas para formar parte de su equipo en una empresa que se llama Ópalo. Ahí soy director creativo. Actualmente estoy trabajando ahí con ellos. Hacemos aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada para empresas de la industria de la arquitectura, de la manufactura de muebles de diseño, de varias cosillas ahí hacen nuestros clientes. También más o menos al mismo tiempo que empecé con la empresa Conópalo, empecé a dar clases, como dijo Lu, en Universidad Tecmilenio. Empecé a nivel preparatoria y después me pasé a nivel profesional porque, como dijo Lu, me apasiona mucho el diseño, me apasiona mucho la animación y todo lo creativo. Al mismo tiempo que empecé a nivel preparatoria en Tecmilenio, empecé a dar clases también en Unitec. Actualmente ya no trabajo en Tecmilenio, pero sigo trabajando en Unitec. También tengo un proyecto independiente de el desarrollo de videojuegos. Ajá, estoy trabajando en un videojuego con otro colega. Llevamos cerca de un año trabajando en él. Ahí la llevamos. Y aparte, a inicios del año pasado, fundé un canal de YouTube que se llama Pixamuse, en donde hacemos tutoriales y material educativo, más que nada, de animación y arte digital. ¿Sale? Entonces, pues ese es como mi background. Pues en mi canal en Pixamuse me pueden encontrar para cualquier pregunta. De todos modos, ahorita les paso mis redes. Pero ya más centrados en materia, vamos a hablar acerca de cómo crear un personaje, ¿sale? La conferencia se llama Creación de personajes para animación, pero yo les voy a pasar unos tips de cómo crear un personaje y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente, chicos, un personaje no se dibuja, un personaje se escribe. ¿Sale? Y ya después, cuando tienes un buen personaje en papel, en escrito, que tiene características emocionales y reales, humanas reales, ya podemos empezarlo a dibujar. ¿Sale? Entonces, el diseño de personaje va a constar para la animación, o ya en el ámbito de la animación, va a constar de 2 etapas. A mí me gusta decirles la etapa literaria o la etapa literal y la etapa visual. Ajá. La etapa literaria son las características internas del personaje. Es su fondo, es el fondo psicológico, conceptual y contextual del personaje. ¿A qué me refiero con fondo psicológico, conceptual y contextual? El fondo conceptual, es decir, qué conceptos guían la toma de decisiones de nuestro personaje. Ajá. Y el contexto es el ambiente que lo rodea, su familia, sus amigos, el mundo en el que vive. Ajá. Si nosotros no tenemos bien pensado esa parte, ajá, aunque sea un poco, o sea, no necesitan hacer toda una novela antes de empezar a desarrollar visualmente el personaje, pero sí por lo menos unas piezas clave que ahorita les voy a pasar, no vamos a poder alimentar la parte visual. ¿Por qué? Porque la parte visual son las características externas del personaje, es la apariencia física, el cómo se viste, sus características físicas, si es alto, gordo, chaparro, perdón, si es alto, gordo, chaparro, etcétera, que están influenciadas por la parte literaria. Ajá. Y aquí quiero hacerles una pregunta. Tengo aquí algún, no sé, algún metalero o alguien de esos que nos gustan la música extrema un poquito.
entre la audiencia. Ah, bueno, creo que están deshabilitados los micrófonos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, como a mí les hago una pequeña confesión. Ah, ok, gracias. Ahí tenemos algunos en el chat. ¿Por qué nosotros usamos, como metaleros, yo les hago una confesión, me gusta la música extrema un poquito? ¿Por qué utilizamos las playeras que utilizamos? Esas que traen el estampado de nuestra banda, o que traen, no sé, en la parte de atrás el- la lista de ciudades, de los conciertos, etcétera. Nosotros la ocupamos porque nos gusta, nos sentimos identificados con esa banda, nos gusta su música, nos gusta su manera de pensar. La playera no identifica o no nos define como quienes somos. Al revés, lo que somos dentro de nuestra cabeza, nuestro fondo psicológico, define lo que nos ponemos. Ajá. Entonces, hablando de personajes, alguien que, por ejemplo, le gusta salir a correr todas las mañanas, pues obviamente su atuendo, por fuera, su característica externa, va a ser, pues, no sé, tal vez unos pantalones, unos pants, una sudadera, sus audífonos, etcétera. Entonces, esas características internas del personaje van a definir la forma en la que el personaje se ve. Si es un personaje muy agresivo, que, no sé, en la mitología nórdica se caracteriza porque le encanta la batalla, etcétera, pues obviamente tal vez tenga cicatrices, tal vez inclusive si somos algo drásticos le falte un miembro o esté tuerto como Odín, ajá, pero es el fondo, la parte literaria, lo que va a alimentar a esa parte visual. Ajá, entonces vamos a ver un poquito de ambas. Vamos a ver primero cómo armar un personaje en su parte literaria, cómo armar los conceptos, la parte contextual del personaje, y ya después vamos a pasar un poquito a través de pues el flujo de trabajo que se lleva para desarrollar visualmente al personaje, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener que un personaje debe de nacer, hablando de la parte literaria, de emociones y experiencias humanas auténticas, ¿sale? Seguramente ustedes han visto la película de Inside Out, ajá, o de, ¿cómo se llamó en español? Intensamente, ajá, en el cual no solamente los personajes nacían de emociones y experiencias humanas auténticas, sino que eran emociones humanas auténticas, ¿sale? Eso fue como la mayor síntesis de esta parte literaria. Ajá. ¿Por qué es importante que un personaje nazca o desarrollar el personaje alrededor de emociones y experiencias humanas auténticas? Porque a nosotros como humanos, como entes psicológicos, nos va a gustar sentirnos conectados con los personajes. A nosotros nos gusta un personaje porque a nivel emocional, a nivel de experiencias, nos sentimos conectados con ese personaje. Tal vez cuando un personaje pasa por una situación muy triste en su vida, nosotros nos sentimos conectados porque en nuestra experiencia, en algún momento de nuestras vidas, nos sentimos como ese personaje. Entonces, hay un punto en el cual su emoción y la nuestra puede que sea la misma o muy similar, y es por eso que un personaje nos gusta, es por eso que lo abrazamos y es por eso que lo llevamos hasta en la playera, ¿no? Ajá, como cuando nos ponemos nuestra playera de Goku o nuestra playera de, no sé, Naruto, a quien le guste el anime, etcétera. ¿Sale? Aquí un ejercicio muy importante, y no solamente al inicio de la creación del personaje, sino en cualquier etapa en la que nosotros nos sintamos atorados con la creación de nuestro personaje, y un ejercicio que de hecho es muy efectivo, es imaginar a nuestro personaje en un elevador, ¿sale? Es el ejercicio del elevador, se le llama. Si tú imaginas a tu personaje en un elevador, para poderle dar esas características, imagina que se queda atorado de repente el elevador. ¿Cómo reaccionaría tu personaje? Ajá. Tal vez un personaje como Hulk, ajá, de Marvel,
pues se empezaría a enojar, se empezaría a estresar y se transformaría, destruiría el elevador y saldría de un salto por arriba, ¿no? Pero tal vez un personaje como aquí, como Tristeza en la película de Intensamente, pues tal vez se tiraría al suelo y lloraría hasta que alguien la rescatara, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio mental y posicionar a tu personaje en una situación cotidiana o en una situación que podría pasarle a cualquiera, te va a permitir sacar y escarbar un poquito en su psicología para saber cómo se va a comportar. ¿Ok? Y para esto tenemos que definir también los deseos de nuestro personaje y sus necesidades. Ajá, que son cosas muy diferentes. Los deseos de nuestro personaje, al saber nosotros qué quiere y qué necesita, que es diferente, vamos a poder definirlo mucho mejor. Los deseos de nuestro personaje, el qué quiere nuestro personaje, van a llevarlo a la acción, ¿sale? Por ejemplo, Hércules que quería ser un héroe, ajá, o por ejemplo, Oliver Atom de los supercampeones que desea ser el mejor futbolista, o tal vez Goku que necesita ser el mejor peleador, o que quiere más bien ser el mejor peleador, este, a veces se va a diferenciar de lo que necesita. Un personaje puede querer algo y tratar de hacer lo necesario para conseguirlo, ¿sale? Pero las necesidades va a ser algo muy diferente y muchas veces nuestro personaje no va a estar consciente de lo que necesita. Hay veces que nuestro personaje va a querer ser algo, pero va a necesitar otra cosa para poder aprender, para poder crecer y para poder tener éxito en la vida o en su viaje. Ajá. Puede que, por ejemplo, en Buscando a Nemo, Marlene desea encontrar a su hijo, ajá, pero antes de encontrar a su hijo o para poder encontrar a su hijo, necesita superar sus miedos, necesita aprender a conectar con otras criaturas, con otros peces, con otras tortugas, y así va a poder cumplir esa meta. Hay veces en las que el deseo y la necesidad se contraponen, ajá, y eso crea tensión en la historia, eso crea tensión en la psicología de nuestro personaje y lo ayuda a evolucionar. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos bien definida el deseo, lo que nuestro personaje quiere contra lo que nuestro personaje necesita, va a ser mucho, mucho más fácil crear un personaje con el cual la audiencia y los que vean nuestras animaciones conecte. Ajá. También a lo largo del camino de nuestro personaje vamos a tener obstáculos o vamos a tener que ponerlo o ponerle ciertos obstáculos. Ajá. En esta etapa es bien chistoso porque se dice que hay que amarrar a nuestro personaje a un árbol y tirarle rocas, tratarlo como si lo odiáramos, ajá, ponerlo enfrente de sus miedos, sacarlo de su zona de confort, ajá, tratarlo así como si fuera basura, ¿no? Para ponerlo en situaciones de riesgo y poder sacarlo mejor de sí, pero lo más importante en esta parte del desarrollo es ponerlo en situaciones que lo hagan entender lo que realmente necesita, ¿no? Lo que realmente necesita para cumplir sus metas, para cumplir sus sueños, para rescatar a esa persona que ama, para poder evolucionar y convertirse en quien él es, ajá, o con quien él está destinado a ser. Ajá. Hay que hacerlo pensar en sus deseos y en sus necesidades. Hay que, durante todo el camino del desarrollo, ponerlo en situaciones que hagan pensar o que lo hagan pensar en si realmente lo que quiere es lo que necesita. Ajá. Porque hay veces que inclusive nosotros, como humanos, necesitamos ciertas cosas, pero no las queremos. O queremos algo y no lo necesitamos como tal. Por ejemplo, podemos querer, no sé, un dulce y papas y chatarra y querer andar comiendo todo el día esa comida basura que Profeco
insistentemente nos quiere prohibir, pero tal vez nosotros necesitemos comer más verduras, tener una dieta más saludable, para no, pues, morirnos, ¿no? Prácticamente. Entonces, muchas veces en nosotros mismos, nuestros deseos van a estar siempre evaluados o en contraposición de nuestras necesidades. Nuestro personaje puede querer algo y quererlo mucho, pero en realidad no va a ser lo que necesita para poder, eh, para poder ser quien quiere ser o llegar a cumplir sus metas, ¿no? Obviamente esto va a variar de historia a historia, pero si nosotros pensamos en eso, vamos a tener un personaje con quien la audiencia conecte, que le guste a la audiencia y que en realidad se sienta identificado. Porque, repito, siempre nosotros como humanos queremos conectar con los personajes. Entonces vamos a buscar puntos que tenemos en común para, para poder, evaluarnos o vernos reflejados en ese personaje. Y pues la mejor manera de hacerlo es literal, chicos, o sea, exploren en su vida, exploren en las situaciones, en sus propias experiencias o experiencias de personas cercanas y evalúen y analicen qué sintieron en ese momento, qué era lo que querían y qué en realidad terminaron aprendiendo que necesitaban, que los llevó hasta donde están, ¿no? O hasta donde ustedes quieren estar, ¿no? O qué necesitaban, por el contrario, que no se dieron cuenta que necesitaban y que dejaron pasar, que les impidió llegar a donde querían, ¿sale? Y pongan esas emociones dentro de su personaje y contrástenla para que tengan un personaje que les pueda, con más fondo, ¿sale? Que psicológicamente sea un personaje con el cual la audiencia pueda conectar, ¿sale? Todo esto, este background psicológico y estas características que va a tener internas y externas, van a definir el arco del personaje, ¿sale? Van a definir su viaje, van a definir qué es lo que nuestro personaje va a hacer y en qué obstáculos se va a atorar para poder superarlos después y saber cómo los va a superar también, para definir su arco, ¿sale? Sus puntos altos, sus puntos bajos, todas las situaciones y las emociones que lo guían van a definir el arco de nuestro personaje, ¿sale? Que esto igual es un tema bastante extenso, pero pues sí les recomiendo investigarlo bastante, ¿sale? Ya si quieren ahorita en las preguntas y respuestas les doy les paso mis libros o el material que yo pues consulto, ¿no? Hay que pensar, chicos, cuáles son las amenazas, qué está en riesgo y por qué nos importa, ¿sale? ¿Qué es lo que amenaza a nuestro personaje? Y no hablamos aquí siempre de amenazas de muerte, ¿no? De vida o muerte, sino qué es lo que está en riesgo, qué puede nuestro personaje perder, ajá, al tomar la decisión que está tomando, para poder saber qué tan importante es para nuestro personaje. Antes de pensar en esto, debemos de tener ya bien definidas las características internas y los deseos y las necesidades de nuestro personaje, para que cuando lo pongamos frente a ciertos obstáculos, sepamos qué amenaza a nuestro personaje y qué está poniendo nuestro personaje en riesgo, ¿no? Regresando al ejemplo de Nemo, o sea, el riesgo de Marlene al tomar la decisión de embarcarse y de ir a buscar a su hijo era perderlo literal y jamás volverlo a ver. ¿Por qué nos importa? Pues porque es su hijo, ¿no? O sea, porque emocionalmente está ligado a su hijo y nadie, bueno, espero que nadie aquí en la audiencia haya querido que jamás encontrara a su hijo, ¿no? Conectamos con nuestro personaje y nos hace ver
qué es lo que está poniendo en riesgo. Y vamos a tener tres tipos de amenazas, chicos. Vamos a tener las amenazas internas, otra vez, así como las características. Igual vamos a tener las amenazas externas y vamos a tener las amenazas filosóficas. Las amenazas internas son amenazas psicológicas que enfrenta nuestro personaje, ¿sale? Los retos mentales que necesita superar, ajá, y que lo sacan de su zona de confort. Eh, ¿De qué manera o qué manera de pensar tiene que cambiar nuestro personaje para poder superar los obstáculos? Ajá. Ahí es cuando vamos a tener las amenazas internas. Las amenazas externas son amenazas físicas. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo exterior de nuestro personaje? Se puede morir nuestro personaje, se puede morir alguien que está él que está conectado a él, o sea, alguien amado para nuestro personaje, o puede salir lastimado, muy lastimado. Esas son las amenazas externas. Y las amenazas filosóficas son las amenazas a los valores del mundo, ajá, al sistema de creencias de nuestro mundo. ¿Cómo va a cambiar el mundo el viaje de nuestro personaje? Usualmente suelen ser una lucha entre ideas, el bien y el mal, la bondad contra la maldad, cosas así, cosas que amenazan no solamente a nuestro personaje, sino a todo el mundo en el cual se encuentra nuestro personaje, como por ejemplo en El Señor de los Anillos. O sea, la amenaza real, la amenaza filosófica, aparte de que había amenazas internas que, por ejemplo, Frodo tenía que superar porque él al inicio no se creía capaz de tener la carga del anillo. Las amenazas externas, que era que podía salir lastimado y que o que alguno de los personajes alrededor de Frodo podían salir lastimados. Aparte de eso, teníamos la gran amenaza filosófica que era que la Edad Media jamás iba a volver a ser como era, iba a quedar hundida en el mal, bajo el poder de Sauron. Ajá. Entonces, vamos a tener esos tres tipos de amenazas que nos van a permitir poner a nuestro personaje en diferentes situaciones que lo van pues a llevar a desarrollarse, ¿sale? A evolucionar. Un buen personaje, un personaje que conecta con la audiencia, es un personaje que la audiencia ve evolucionando a través de la historia. Llámese novela, llámese animación, llámese película, llámese videojuego. La audiencia quiere ver cómo el personaje evoluciona y de qué manera se puede ver reflejada en ese personaje. ¿Sale? Hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya que tenemos bien definido bien definida esta parte del desarrollo psicológico de nuestro personaje, ya que podemos identificarlo y ponerlo en diferentes situaciones, inclusive que podemos sacarlo del mundo en el que vive e imaginarlo, aunque sea al lado nuestro o en situaciones cotidianas, ya que tenemos un personaje con un buen fondo, ahora sí podemos trabajar en el desarrollo visual de nuestro personaje, ajá, que va a ser la parte de las características externas que veíamos al inicio. En la parte del desarrollo visual también vamos a tener varias etapas, chicos. Ajá. Pero antes vamos a definir quién diseña visualmente un personaje. Ajá. Un personaje se puede diseñar, ya saben, literalmente. Ajá. Y esa parte la va a hacer ya sea el director, o ya sean los escritores, o ya sea el escritor de la novela. Pero en la parte visual, el encargado de diseñar o de desarrollar visualmente a nuestro personaje va a ser el concept artist o también llamado concept designer. Ajá. El concept artist va a ser la máquina de imaginación que va a mover al equipo de producción. Es esa chispa que inicia todo, ¿sale? Cuando hablamos ya de una producción audiovisual. Ellos, junto con el director de arte, el productor o productores y el director, van a elegir los diseños finales
de los personajes, hablando visualmente. El concept artist debe de proporcionar ideas visuales claras a través ya sea de planos o de diagramas de construcción que puedan ser utilizados por el equipo de producción para poder crear el contenido dentro del juego o de la película, ¿sale? Si un modelador, por ejemplo, un modelador 3D, no tiene una buena idea de cómo debe de ser el personaje a través de planos o de cómo se construye, va a ser muy difícil para ese modelador construirlo en 3D, ¿no? Entonces, esta parte usualmente se desarrolla en 2D, aunque también en flujos de trabajo más avanzados, concept artists utilizan también 3D, pero se utiliza de otra manera. El output, por lo general, la imagen o el entregable final que va a tener un concept artist, va a ser una imagen 2D, ¿sale? Que después se va a pasar a los modeladores, a los iluminadores, a los riggers, a los animadores, para que puedan cumplir con su trabajo. Pero todo empieza del trabajo del concept designer. Como les decía, si un modelador no tiene un buen concepto, un buen concept art, una buena pieza de arte que describa correctamente cómo es físicamente el personaje, pues no va a poder empezar. Y lo mismo pasa con los artistas de texturas, de iluminación, animadores, etc. ¿Sale? Ya que definimos quién hace los personajes, vamos a definir qué o cómo más bien se crean visualmente los personajes. Como les decía, vamos a tener varias etapas. Aquí todo lo que les voy a decir hay que ponerlo en unas comillas. ¿Por qué? Porque cada estudio e inclusive cada director de arte tiene su propio proceso. Pero en general, si ustedes aprenden cómo estas 5 etapas, van a ser nada más variaciones de esto, ¿sale? Podemos dividirlo en 5 etapas. Pueden cambiar los nombres de las etapas, pero en realidad conceptualmente o lo que se va a hacer en cada una de ellas es muy similar, ¿sale? Y este, por ejemplo, es el flujo que yo ocupo. Primero vamos a tener una etapa de investigación, ¿sale? Y más cuando nosotros no estamos creando la historia o cuando nosotros no diseñamos literalmente a nuestro personaje. Ahí es cuando más importa la investigación. Después vamos a tener la ideación, ajá. Después la anatomía, la animación y la ilustración, ¿sale? Y ahorita vamos a ver cada una de esas etapas a detalle. En la primera etapa, la etapa de la investigación, nosotros vamos a necesitar, y repito, si nosotros no creamos la historia, si nosotros no diseñamos literalmente a nuestro personaje, vamos a entrar a la producción en esta etapa, ¿sale? En la investigación. ¿Por qué? Porque si llega, por ejemplo, alguien que quiere que le diseñe visualmente a su personaje, nosotros prácticamente no tenemos conocimiento de nada de lo anterior que les mencioné, ¿sale? No sabemos cuáles son las motivaciones de nuestro personaje, no sabemos cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, no sabemos en qué obstáculos se va a enfrentar. Entonces, necesitamos llevar un proceso de investigación, ajá, para poder desarrollar visualmente y correctamente a nuestro personaje. Para esto, usualmente vamos a desarrollar un brief, ¿sale? Usualmente todo proyecto de desarrollo visual debería de comenzar con un brief. Y aquí hablo de todo proyecto de desarrollo visual. O sea, no solamente desarrollo visual de personajes, sino también de ambientes, de props, inclusive en la parte del diseño gráfico, en el diseño de logotipos y de identidad corporativa, usualmente debería de empezar con un brief para que todo el equipo tenga establecidas metas claras. Ajá. Va a haber ocasiones en las que no va a existir un brief, chicos. Ajá. Van a llegar clientes o van a llegar directores que no van a tener idea que va a ser su primer proyecto y no van a tener un brief. Pero es una brillante idea, chicos, hacer uno nosotros preguntando las preguntas correctas, ¿sale? Haciendo las preguntas adecuadas. Esto es una excelente práctica profesional y si ustedes desde el inicio empiezan desarrollando correctamente un brief, van a poder diferenciarse de otros ilustradores o otros dibujantes
que sí, tal vez sean muy buenos al dibujar, tal vez sean muy buenos al ilustrar, pero que no van a tener ese conocimiento profesional con el cual trabajar en un equipo, ¿sale? Entonces, si ustedes hacen las preguntas adecuadas, van a poder averiguar si hay requerimientos específicos antes de empezar a bocetar. Ajá. Antes de empezar a dibujar, antes de empezar a hacer cualquier boceto, ustedes ya van a tener bien desarrollado un brief y ya van a tener exactamente, van a saber exactamente qué es lo que se necesita hacer. Ajá. ¿Por qué? Porque si de repente llegan con un cliente y les dice, ay, hazme un personaje. Y tú, ok, pero ¿cómo va a ser el personaje? Y nada más se dejan a la descripción que tiene su cliente en la mente, pues obviamente no van a tener un personaje visualmente sólido, porque no va a estar bien alimentado por esa parte literal anterior, ¿sale? Algunas preguntas a realizar cuando estamos desarrollando el brief, si no somos dueños de la historia, es qué rol va a tener el personaje. ¿Va a tener alguna habilidad especial o alguna descripción física especial? ¿Cuál va a ser el nivel de realismo requerido? ¿Tendrá alguna temática? ¿Cuál es el tono emocional que queremos lograr? Esas son preguntas que usualmente para diseño de personajes, para desarrollo visual de personajes, van a ser preguntas que van a sacar muchas cosas. Ajá. Aquí es muy importante, chicos, que estén en comunicación con el líder del proyecto. Y, por ejemplo, si de repente hay productores entre tú y el creador de la historia, lo mejor sería tener la oportunidad de hablar con el creador de la historia, porque es la mejor persona, es la persona que pensó en sus necesidades, en sus deseos, en los obstáculos, y que va a poder alimentarles esa parte literal para que ustedes con éxito puedan diseñar visualmente al personaje. ¿Sale? Entonces, si ustedes de repente sienten que la persona o su contacto con la producción no está bien alimentado de toda esta información, busquen quién sí lo está. Ajá. Hagan las preguntas correctas, chicos. Pregunten. No está mal preguntar, al contrario, los va a llevar a hacer un mejor trabajo. Ajá. Los va a llevar a desarrollar un mejor personaje, un personaje más consistente en su parte visual con la parte literal que va a tomar en la historia. Ajá. Pregunten si de repente es acerca de una novela, lean la novela. Ajá. Si es obviamente lo más fácil que nos puede tocar pues es diseñar a un personaje que ya tiene anteriormente pues alguna saga visual, ¿no? O sea, si de repente ya tiene alguna serie y vamos a hacer la película y solo es un rediseño, pues obviamente eso va a ser muy fácil. Pero si es un personaje desde cero, ajá, que no tiene ninguna parte previa, es muy importante llenarnos de información para poder tener éxito en el proyecto. Ahora, otra herramienta muy importante en esta primera parte de investigación es un mood board. Ajá. Un mood board, chicos, es un collage de imágenes tomadas de cualquier fuente, ajá, de la fuente que ustedes quieran, ya sea fotografías de ustedes, de internet, etcétera, pero que van a estar organizadas de acuerdo a los requerimientos del proyecto. El objetivo de un mood board es tener un resumen de un vistazo, ajá, un resumen visual de una sola pasada de la dirección visual del proyecto, el tono que va a tener el proyecto, los colores, la iluminación, etcétera, chicos. Ajá. Si ustedes tienen un buen mood board, van a poder visualmente tomar partes de cada una de esas imágenes para ir armando su personaje como si fuera un rompecabezas. Ajá. Muy seguramente levanten la mano quien ha sufrido de esa pesadilla de cualquier creativo que le dicen el bloqueo creativo. A ver, alcen la manita. Muchos aquí, ¿no? Ajá. Sí, casi todos lo hemos sufrido, ¿no? Pero el proceso creativo a lo largo de mi desarrollo, chicos, me di cuenta que no era algo que tuviéramos intrínsecamente nosotros o que tuviéramos dentro, no era falta inclusive de capacidad, sino era falta de información,
Si nosotros estamos bien informados tanto conceptualmente o literalmente como visualmente, el bloqueo creativo no existe. El bloqueo creativo desaparece de repente. Si de repente nos sentimos bloqueados, lo mejor que podemos hacer es tratar de investigar un poquito más acerca de lo que nosotros estamos comunicando. Si, por ejemplo, estamos hablando de la mitología griega y nos sentimos bloqueados, pues tal vez agarrar un libro y leer acerca de la mitología griega y así de repente las ideas solitas van a llegar. O tal vez sabemos mucho de mitología griega, pero tal vez nuestra imaginación o nuestra mente no es capaz de recrear las imágenes que la literatura nos dice. Entonces, pues no sé, tal vez ver fotos de ruinas en Grecia, fotos de las esculturas. Obviamente, si tienen la posibilidad de ir y aventarse un tour, pues qué mejor, ¿no? O, por ejemplo, aquí en una historia azteca o algo así, pues ir tal vez a las pirámides un día, darse una escapada y poder tomar fotos para tener referencias propias, ¿sale? Obviamente aquí en esta parte, chicos, del mood board, no vamos a estar copiando literalmente todas las imágenes, no, para nada, solo es una referencia, y entre mejor sea nuestra referencia, mejor va a ser nuestro proyecto. Hay hay una frase que la verdad no estoy seguro de quién la dijo, mentiría si les digo quién la dijo, pero si quieren se los investigo, que dice, un artista es tan grande como sus referencias, ¿sale? O un creativo es tan grande como sus referencias. Si nosotros no tenemos las referencias suficientes para un proyecto, lo más probable es que no salga bien, ¿sale? Entonces, esta parte de investigación, tanto literal, como visual, en la parte del mood board, va a ser muy importante para cargar a nuestro proyecto. Y aquí tenemos varios ejemplos de mood boards. Por ejemplo, en este proyecto, yo estaba tratando, estaba desarrollando un murciélago, ¿no? Un personaje con características de murciélago. Entonces, fíjense cómo aquí no es, o sea, muchas veces decimos, ay, son mis referencias y bajamos una ilustración completa de nuestro artista favorito y ya, esa es nuestra única referencia. No, fíjense en qué referencias tiene nuestro artista favorito. Aquí, por ejemplo, yo descargué imágenes anatómicas de nuestro personaje, bueno, del murciélago, de sus huesos, en las posiciones close-ups a las garras de nuestro murciélago, cómo vuela, etcétera, para poder alimentar después nuestro proyecto. Por ejemplo, hay otras que son Influence Map, que podemos, tal vez cuando hablamos de referencias de artistas conocidos o de nuestros artistas favoritos, tal vez no influencien tanto la parte estructural de nuestro personaje, pero color, iluminación, ahí también se vale. Y pueden meterlo en su mood board para poderlo, pues armar y tenerlo a la mano, ¿sale? Yo cuando estoy creando algún personaje o cuando estoy dibujando, siempre tengo el mood board abierto en otra ventana o en otra pantalla para que si de repente estoy atoradito, regreso, veo mis influencias y digo, ok, esta parte es así, esta parte es así. Y si de repente ya tengo el mood board y ya estoy dibujando, pero siento que estoy atorado en otra parte, me pongo pausa y me regreso, investigo un poco y ya luego continúo con el bocetaje o con la ilustración que estoy trabajando. ¿Sale? Ya después, ya que tenemos esa parte de investigación terminada, ya que pudimos conocer a nuestro personaje psicológicamente y ya que tenemos idea de la dirección visual. Ojo aquí, chicos. La mejor forma de trabajar con un mood board cuando el personaje no es tuyo, obvio, si la historia y todo lo demás es tuyo, pues tú eres el único que decide. Pero aquí en esta parte de finalización del mood board, es muy, muy buena práctica mostrarle el mood board a tu director o a tu cliente y que esa persona esté de acuerdo con tus referencias, ¿sale? Y eso lo descubrí cuando estaba trabajando de freelancer haciendo logotipos, ¿sale? Una buena práctica es, ok, tu cliente,
necesito referencias, entonces vamos a trabajar juntos en elaborar ese mood board. Ajá. Y así, aparte de que el cliente siente súper chido porque se siente más integrado al proyecto y no se siente tan alienado de esa parte creativa, lo que nos sirve a nosotros es que vamos a tener ese input. Si de repente nosotros salimos con una imagen de referencia que el cliente nomás no conecta, pues vamos a poder eliminarla antes de tener 3, 4, 5, 10 horas de bocetaje. Ajá. Entonces, desde ahí vamos a poder decir, ok, entonces nuestro cliente no está pensando como yo, sino que él tiene estas otras referencias. Y así lo entienden más. Literal es como meterse en la cabeza de su cliente. O sea, se siente como brainwashing, pero pues así es, ¿no? O sea, sí te metes en la cabeza de tu cliente, de tu director y vas, y pues el proyecto se lleva con éxito, ¿sale? Ahora sí, ya que tenemos ese mood board aprobado, ya que el cliente está bien de acuerdo con las referencias y que no hay ningún pero, ahora sí podemos pasar a la siguiente etapa. Y se los dividí en etapas así, chicos, porque después ya en la práctica ustedes pueden diseñar entregables para cada una de esas etapas que pueden pasar por revisión de su cliente y que no, y así no entorpecen el flujo de trabajo. ¿A qué me refiero con entregables? El brief es un entregable, el mood board es otro entregable. Se lo mandas a tu cliente, te dice, ok, sí, está perfecto, me encanta, vamos a la siguiente etapa, la etapa de ideación. No sabes que estas referencias que buscaste de Goku en forma simio no me gustan, me gustaría más un simio real como referencia, un poco más realista. Y así es como si ustedes tuvieran unas perillitas que pueden ir regulando para, al momento de bocetar, ahora sí, poder hacerlo bien y ser un poco más productivos, ¿no? Y que el cliente al final esté contento, el director esté contento y al final la audiencia esté contenta, ¿no? Entonces, en la parte de ideación, chicos, va a ser una lluvia de ideas, ¿sale? Pero no va a ser una lluvia de ideas de palabras. Aquí es donde vamos a poner toda esa parte visual, todas esas ideas que nosotros tenemos, esas formas, esos bocetos, esas figuras que nosotros tenemos en la mente en papel. Ajá. Igual, vamos a seguir investigando. Recuerden, el trabajo de investigación nunca se acaba. En cualquier parte del proyecto vamos a poder regresarnos e investigar un poco más. Ajá. Aquí vamos a hacer cantidad de bocetos. Vamos a bocetar hasta 100, 200, hasta 300 bocetos. Obviamente bocetos rápidos, de no más de 1 o 2 minutos. 3, ya si de repente a alguno les lleva un poco más tiempo. Pero lo que importa aquí, chicos, es la cantidad. Ajá, la cantidad de ideas visuales plasmadas en papel. En esta etapa, chicos, no van a existir las malas ideas. Ajá. Los bocetos son una forma sencilla y muy barata de explorar diferentes ideas y de poder eliminar las que no nos gusten. Muchas de estas ideas, chicos, van a ser descartadas al final. Ajá. Pero es por eso que necesitamos cantidad. Ajá. Ustedes van a tener, como les decía, 100, 200, 300 bocetos rápidos. Ajá, de los cuales van a poder elegir los mejores y su cliente también va a poder elegir los mejores o los que más conecten con él para que de ahí tengamos una línea de partida y seguir a las diferentes etapas que ahorita vamos a ver. Aquí les doy algunos ejemplos. Si se fijan, son bocetos súper rápidos, ¿no? En este proyecto era acerca íbamos a hacer un robot, un mecha. Y fíjense, son bocetos súper rápidos, 2, 3 minutos, la técnica que ustedes quieran. Si les gustan los plumones, pueden hacerlo con plumones. Si les gusta bocetar a lápiz, pueden hacerlo con lápiz. Aquí que yo estaba haciendo como una técnica digital, pues me gustan, me gusta simular los plumones tradicionales en el software. Entonces, pues le bajé la opacidad a mi pincel y así pueden explorar ustedes formas, la técnica que ustedes quieran, pero que la técnica no se interrumpa o no se interponga en su trabajo de ideas. Acuérdense, aquí no
es importante tener algo finalizado. Solamente dejar caer las ideas. Ajá. Fíjense, y aquí tengo una hoja, hice como 4 o 5 de este proyecto de 50. Entonces teníamos como 200, 250 figuras, ¿no? Igual, 2, 3 minutos, no le inviertan mucho tiempo. La ventaja del software digital que contra el tradicional es que, por ejemplo, si alguna parte de uno de los bocetos les gustó, pueden recortarla, copiarla y pegarla en otro lado y hacer un diseño completamente diferente, ¿no? En tradicional, ¿cómo se puede replicar esto? Pues le sacas una copia, ¿no? Le sacas una copia y encima de la copia dibujas más, ¿sale? Es muy importante, chicos, que el trabajo anterior de investigación esté bien hecho, porque si no, no vamos a tener las suficientes ideas y va a llegar el bloqueo creativo, ¿sale? Entonces, en esa parte, cuando se sientan atorados, hay que investigar, ¿sale? Siempre que se sientan atorados, pónganle pausa, no se fuercen a terminarlo, dense una caminadita y investiguen lo que haga falta, ¿sale? Acá tenemos otra hoja, otra de las hojas, aquí ya vamos en el 100. Fíjense cómo en esta parte se vale explorar con diferentes técnicas, ¿no? Aquí primero traté de mantener la opacidad muy alta, ajá, entonces mis siluetas se ven bastante oscuras. Acá en estas de acá, pues ya un poquito más clara. En estas de hasta acá abajo, de hecho, son escaneos que hice porque trabajé con plumón. Entonces, lo único que hice fue escanearlo y en el software, pues, aumentar el contraste para poder tener mejores siluetas. ¿Sale? Ahora, este es de otro personaje, un poquito más cerca. Ahora, de aquí vamos a pasar a la parte de la anatomía, ¿sale? Ahora, no hablo de anatomía como tal, músculos y carne y hueso, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, si de repente su personaje es un robot, ajá, pues pues no va a tener como tal una anatomía fisiológica. Aquí, cuando digo anatomía, hablo de la construcción del personaje, ajá. Antes de que los modeladores puedan construir al personaje, vamos a necesitar los planos, o bueno, ellos van a necesitar los planos. En esta etapa, nosotros vamos a definir o vamos a describir los detalles anatómicos y de construcción necesarios para la producción. Todo lo que los modeladores se necesiten, lo vamos a hacer nosotros o lo va a hacer el concept artist. Cualquier forma inusual, si de repente nuestro personaje tiene alguna forma, alguna silueta rara, va a necesitar ser descrita junto con cualquier pieza de ropa, equipo, prop, arma. Algunas veces necesitaremos darle más detalles a los modeladores y a los demás del equipo de estructuras internas ocultas, tal vez, ¿no? Si es un transformer, pues no solamente vamos a diseñar el exterior, sino también tal vez algunas piezas del interior, algún cañón que salga, si de repente es un extraterrestre que tiene, no sé, otro extraterrestre dentro, pues vamos a tener que describir esa parte, ¿no? Aquí, como pueden ver, este era un proyecto, otro proyecto estaba diseñando un cuervo, que de hecho lo van a ver al final. Y aquí pues necesitamos frente, perfil, plano superior, etcétera. Y esta parte, chicos, aunque no lo crean, también forma parte de la investigación. Ajá. Ustedes pueden inclusive bocetar, estudiar formas ya existentes de cráneos de animales o de estructuras internas de maquinaria y dibujarlas para poder alimentar esa investigación. ¿Sale? Igual, si de repente se sienten atorados y no saben cómo hacer una parte, investiguen. Otra forma de investigar es bocetando. ¿Sale? Entonces, aquí, como pueden ver, la estructura interna ósea de nuestro personaje o de la criatura que en este caso estaba diseñando, ¿no? Que era un cuervo. ¿Sale? Esto les va a ayudar para cuando ya tengan que hacer una ilustración final, conozcan cada uno de los detalles
de su personaje desde todos los ángulos, ¿sale? Ustedes deben de ser la persona que mejor conozca a su personaje, porque a diferencia de, por ejemplo, el escritor de la novela, el escritor de la novela lo conoce súper bien psicológicamente, pero ustedes tienen que conocerlo psicológicamente y visualmente, ¿sale? Y cualquier persona que de repente en alguna etapa, si de repente un animador está batallando con cómo se mueve nuestro personaje, nosotros debemos de solucionarle esa duda. Ajá, y decirle, ah, no, es que aquí tú estás tratando de moverlo desde este punto o de girar su pierna desde este punto y en realidad su unión es un poquito más para acá, ¿no? Ajá, nosotros debemos de informar a todo el pipeline, a todo el flujo de trabajo, ¿vale? Ahora sí, ya que tenemos la anatomía o ya que tenemos la construcción de nuestro personaje, repito, con anatomía me refiero a construcción, la parte constructiva. Pueden ser también robots o inclusive props, ¿sale? Vamos a tener la animación. En la parte de la animación no significa que nosotros vayamos a animar el personaje, pero ya que sabemos cómo está construido nuestro personaje, tenemos que explicar cómo se va a comportar. Tenemos que hacer estudios de movimiento de nuestro personaje, hojas de pose o dibujar pequeños storyboards que describan a nuestro personaje en movimiento. Ajá. No tenemos que hacer una animación súper pulida y así. O sea, con bocetos, obviamente bocetos a un nivel pues más o menos terminado, ahora sí, explicar a nuestro personaje en movimiento. Ajá. Hasta el más simple sketch, chicos, hasta el más simple boceto que permita a nuestro equipo visualizar las habilidades del personaje va a tener un gran valor en la mesa de trabajo, ¿sale? Ajá, para eso, recuerden, nosotros debemos de solucionar todas esas dudas, explicar cómo se va a mover, cómo se va a comportar nuestro personaje, qué poses va a tener. Ajá, puede que nosotros tengamos tal vez un personaje muy, muy alto, pero con una autoestima muy, muy bajo. Entonces, ese contraste va a provocar que tal vez no camine siempre erguido, sino algo agachado. Ajá. Ahí todos esos estudios van a estar en esta parte de la animación, ¿no? Se refiere a cómo nuestro personaje se mueve. Ajá. Aquí, como pueden ver, seguimos con el proyecto del cuervo, ya estudiando bien su anatomía, ya sabiendo cómo está construido por dentro, cómo está construido por fuera. Ahora sí podemos hacer algunos estudios de movimiento, ¿no? No sé si se dice grazna, cómo grazna el cuervo, cómo canta, cómo se posa en las diferentes ramas, cómo se posa cuando está tranquilo, etcétera, ¿sale? Y fíjense, y son bocetos bastante rápidos, ¿no? Uh-huh. Ya que tenemos esa parte solucionada, ahora sí podemos terminar con la parte de la ilustración, ¿no? Que ya vendría siendo la parte final, ¿no? Usualmente vamos a tener lo que se llama el render. Ajá. No me refiero aquí a un render 3D, sino a ya la representación de final a full color en una pose de nuestro personaje. Ya que todo lo demás lo tenemos bien conectado, tal vez tengamos que hacer renders realistas o más, ahí creo que me equivoqué un poco en la palabra, pueden no ser realistas, pero ya más definiendo el look o más apegados al look final de nuestro proyecto, ¿sale? Lo que sí es que esos renders que nosotros realicemos deben de lograr describir superficies, texturas e iluminación de nuestro personaje en la escena. Obviamente utilizando el estilo que se está adaptando a nuestro proyecto, ¿sale? Obviamente, si no es un estilo súper realista, sí debe de describir superficies, texturas e iluminación, pero pues tal vez en una forma más estilizada, ¿no? O más toon, por ejemplo. En esta etapa, nosotros queremos evocar la emoción. Ajá. Aquí ya vamos a hacer uso de la iluminación, del color, para poder accionar o hacer que una emoción surja, ajá, así como el lugar en el que nuestro personaje se va a desarrollar, ¿sale?
Este va a ser el combustible que va a guiar al equipo de trabajo a lo largo de meses, ajá, para que el juego, la película, la animación estén ya listos para el lanzamiento, ¿sale? Esta clase de, estos renders finales son un poco, o sea, se pueden utilizar ya después, ya que termina la producción, como marketing también. Entonces sí debe de ser un render muy, muy pulido. Pero para el equipo de trabajo usualmente no va a ser tan utilitario como los anteriores, como los bocetos y los planos de construcción, porque no va a ser técnicamente necesario, pero va a ser como la motivación, o sea, los integrantes de tu equipo de trabajo van a ver ese render que tú hiciste, esa representación, y va a tratar de apuntar hacia allá, ¿sale? Va a tratar de decir, ah, ok, entonces tiene que quedar así. Entonces, los artistas de texturas van a tratar de apuntar hacia ese, los artistas de iluminación, los artistas de efectos especiales van a estar tratando de construir todo para que en producción se vea como tú lo estás representando, ¿sale? Ujú. Y pues aquí les dejo un render final, ajá, del proyecto del cuervo. Todo lo anterior sirve o alimenta esta última parte, ¿sale? Si nosotros no trabajamos en todo lo anterior, obviamente no vamos a tener las herramientas suficientes para llegar a un nivel determinado de esta o mejor calidad, ¿sale? Este, aquí les dejo, no sé, otro render de otra criatura que hice. Igual, mismo proceso, bocetaje, investigación, mood board, todo eso se lleva a cabo, ¿sale? Y pues espero no haberlos dormido mucho, chicos. Espero les haya gustado mucho esta exposición. Yo creo que ya podemos empezar las preguntas. No sé qué dice la minuta ahí de Lu. Sí, mira, tienes ya una pregunta. Ajá. Tienes a Anthony y dice, y si es bajo tiempo establecido, ¿cómo aumentar la producción sin quedarse en ese estancamiento creativo? Oh, investigación. O sea, no digo que de repente en la parte de la investigación traten de, o sea, se vayan a Timbuktu y se tomen 3, 4 años de investigación. Hay veces con que en Google busques alguna parte de la que estás atorado, por ejemplo, si de repente están trabajando en algo así como un insecto, ¿no? Pues tal vez buscar partes del insecto y ver cómo está construido y va a alimentarlo mucho. Ajá. Lo puedes hacer. Usualmente lo único que necesitas es una pizca de conocimiento para hacerlo. Y obviamente, chicos, no se esperen a tener ese proyecto, no se esperen a llegar a un estudio para empezar a trabajar en personajes o a trabajar en otras cosas. Ustedes hagan ejercicios. Obviamente, todo esto que les dije en la exposición, pues es el deber ser de una gran producción, pero pueden hacerlo con ejercicios pequeños. Ajá, tal vez no esforzarse o no meterle mucha galleta a esa parte de las necesidades y todo eso, nada más pensar un poquito, ok, y que esto puede ir con este personaje, entonces empezarlo a construir rápidamente y empezar a bocetar, ¿sale? Obviamente, si los tiempos son muy, muy limitados, pues hay que considerar si el proyecto está pues bien desarrollado, si nosotros queremos formar parte de ese equipo, pero por lo regular, si ustedes ya tienen un estilo establecido, pueden, es un poquito más fácil. Entonces, desde ahorita empiecen a practicar haciendo esos ejercicios de investigación para que vayan desarrollando su propio flujo de trabajo y puedan, vaya, después, cuando ya estén trabajando para un cliente, pues tener esas armas en su portafolio, ¿no? Y hacer uso de ese conocimiento. Eso es lo padre, que una vez que aprendes algo, pues es muy difícil desaprenderlo, ¿no? Entonces, ya una vez que haces un ejercicio, por ejemplo, de insectos,
pues ya si de repente llega un cliente y te pide algo similar, pues tú ya lo tienes en la mente y ya no tienes que investigarlo, ¿vale? Pero sí, alrededor, yo en proyectos así le doy unos 2, 3 días a esa parte de investigación y de construcción del mood board. Obviamente, pues si el cliente tiene que aprobarlo y eso luego se extiende porque no lo revisan y etcétera. Pero unos 2, 3 días hay veces que hasta una semana para poderlo tener bien robustamente y que después no me, no me entorpezca el trabajo, ¿sale? Espero haya Tienes aclarado eso. otra preguntita. La Ajá. pregunta es de Regina. Dice, ¿cuánto tiempo promedio te lleva hacer una animación de manera completa? Dependiendo del cliente, ¿no? También. Sí, es que ahí depende mucho, mucho del cliente y del proyecto. Ajá. ¿Por qué? Porque pues, si es una animación 2D lleva un cierto tiempo, si es 3D lleva otro cierto tiempo. Ahí sí depende mucho. Nunca, no sé, no hay como tal un tiempo establecido. Sí puedes sacar estimados, ajá, pero como tal un tiempo que te diga, siempre me toma esto, no, porque depende mucho del proyecto. Si de repente es una animación que nada más es un loop de 10 segundos que dura media hora, pues obviamente es súper fácil, ¿no? Pero si es una animación con alta carga de contenido estructural, de la construcción del personaje, es una animación 2D, por ejemplo, de acción con mucha perspectiva forzada, eso va a llevar mucho más tiempo del- de que una animación de un loop, ¿no? Ajá, sí depende bastante. Por eso es muy, muy importante hacer una muy buena investigación también de los requerimientos del proyecto, ¿sale? Dice Sergio, ¿qué programa recomienda para hacer las animaciones? ¿Esa sigue? Sí, es casi igual que la pregunta que hace Jessica. ¿Algún programa que recomiendas para principiantes de 3D? Yo creo que las puedes conjuntarla. Ok. Ajá. Sí, no, de hecho yo ocupo Blender, de hecho aquí lo tengo en mi escritorio. Blender es el que ocupo tanto para 2D como para 3D. La verdad es un software muy, muy noble, muy robusto. Y aparte de todo es open source, entonces es gratis. Lo pueden descargar de blender.org y ahorita está súper chida esta temporada si quieren como explorarlo o verlo porque acaban de estrenar cada año. La fundación de Blender desarrolla un cortometraje animado que, que, que sirve para explorar las nuevas funciones que van haciendo o en las que trabajaron el año pasado. Entonces, ahorita acaban de estrenar uno de esos cortos que se llama Sprite Fright. Entonces, si gustan, pueden verlo. Está muy padre, cortometraje y hecho 100% con Blender y software libre. ¿Sale? Eso para animación 3D y animación 2D. Y para esta parte de diseño de personajes e ilustración 2D utilizo Krita, que también es un software open source, entonces también es gratis. De hecho, mi flujo de trabajo casi completamente es software o open source o software gratis. Entonces casi no le invierto a software de licencia. ¿Sale? Bueno, habían escrito de la sesión, sí se queda grabada, Lulu, hay que pedirle únicamente a los coordinadores, ya sea comunicación o diseño, que te compartan la liga una vez que se termina la conferencia y nos la hagan llegar, con mucho gusto te la hacemos llegar. Y vamos con Regina otra vez, dice, ¿cuál ha sido uno de tus mejores proyectos? ¿Cuánto tiempo le invertiste? Eh, Pues habría que definir mejor proyecto, o sea, porque, por ejemplo, he tenido varios proyectos con clientes y me han gustado mucho. Del que más me ha gustado es el videojuego en el que estoy trabajando. Les digo, llevo ahorita como un año trabajando con él y es el que más me está apasionando, o sea, es el que me mueve.
pero también estas ilustraciones que hago como por mi cuenta, también me gustan mucho. Usualmente, no sé si le pase a todo mundo, pero a mí me apasiona mucho lo que hago por mi cuenta. Yo trato siempre, siempre de, a pesar de estar trabajando con un cliente o de tener un trabajo fijo, siempre tener un side project, ¿no? Un proyecto por aparte, que es el que por lo regular me sirve para explorar, para tomarme mi tiempo, que me sirve para mejorar ciertas técnicas que quiero mejorar. Entonces, por lo regular, los proyectos que más me gustan o mis mejores proyectos salen de trabajos personales que de trabajos de cliente. Ajá, que sí, también hay trabajos de cliente que me han apasionado mucho. Por ejemplo, cuando trabajaba en Calamaris, que era el estudio de diseño, que trabajé de motion graphics, llegué a hacer unos renders que me gustaron mucho, pero trabajábamos en ese entonces para la industria de repostería. Entonces no eran como tal, pues criaturas o personajes, que es lo que a mí más me gusta, pero sí llegaba un momento en el que decía, ah, ok, aquí sí me rifé un poquito, ¿no? Entonces, por lo regular les recomiendo, esa es una recomendación que también les dejo. Traten de, aunque tengan un trabajo fijo o algo así, siempre tengan un proyecto por otro lado, ¿sale? Un proyecto personal, porque esos son los que de verdad les van a ayudar a crecer y a crecer, no se imaginan qué tan rápido. O sea, por ejemplo, del año pasado que empecé Pixamuse al día de hoy, siento que cuadrupliqué o quintupliqué mi habilidad que en el tiempo que había estudiado o algo así antes. Entonces tengan proyectos como tal, ¿sale? Ujú. Ok, tenemos a Emilio Sebastián, que dice, ¿qué parte del proceso de creación de personajes sería el más difícil? ¿Te refieres a la parte, si nos referimos a la parte literal, es esa parte en la cual estamos tratando de que nuestro personaje se sienta real, la parte en la que analizamos sus necesidades y sus características psicológicas, esa es bastante, bastante difícil porque muchas veces creemos que sabemos cómo nos sentimos o que creemos que sabemos qué sentimos y nos damos cuenta de que no sabemos ni siquiera luego qué estamos sintiendo, ¿no? Entonces, esa parte de conectar con las emociones y así es como difícil, ¿no? Es mucho de platicar con la gente y que te cuenten historias. Y ya en la parte del desarrollo visual, la parte más difícil es para mí, pues podría ser la parte de lluvia de ideas, la parte de la ideación, porque muchas veces estamos inseguros acerca de lo que estamos desarrollando, ¿no? Pero ya es más el antes de empezar que el ya empezado. Ya, muchas veces ya cuando la pluma toca el papel o el lápiz toca el papel, ya es como bien fluido si la investigación fue bien hecha. Pero si no, sí te atoras bastante. Entonces, si le dan bien a la investigación, es como tedioso, no es tan difícil, es como tedioso un poco, pero no dejen que ese tedio los interrumpa y échenle un poquito más de ganas para que llegando a esa parte de la ideación no se atoren tanto y no se les haga tan difícil. Sí es un poquito complicado venir con nuevas ideas y más ideas que luego le guste al cliente, pero pues con investigación se puede sacar a la cabrita de la barranca. Ujú. Ok, tenemos a Patti, dice, ¿recomiendas tener un portafolio con varios estilos de trabajo o enfocarnos en uno para tener 100% pulido tanto la ilustración como el modelado 3D? No, ahí sí yo lo que recomiendo es que sí te enfoques en un estilo. O sea, puedes tener varios estilos, pero que no estén muy, muy alejados. Ajá, o sea, si por ejemplo te gusta el estilo realista, pues hacerlo como tener tus piezas súper realistas y luego tal vez unas un poquito estilizadas, pero pegándole al realismo, como si fueran niveles. Ajá. Pero sí, por ejemplo, tener mucho de muchos estilos, lo que va a pasar es que se le va a dificultar a los que estén buscando algo en específico del proyecto, se les va a dificultar mucho conectar contigo porque van a decir, ah, ok, tiene esta pieza que me gustó, pero quisiera yo ver más.
Lo que puedes hacer ahí, si estás interesado en varios estilos, es tener varios portafolios. Ajá, o sea, uno realista y orientado con puras piezas armadas realistas, otro con puras estilizadas, ¿no? Otro con puros renders en 3D y así, porque luego si estás medio revuelto, pues no vas a pasar desapercibido para los reclutadores o para los que busquen artista para su proyecto. Ok, te voy a juntar dos preguntas igual. Dice Andrés Barrera si recomiendas el iPad Pro para diseño y modelado 3D, y Jessica Andrea pregunta qué equipos de cómputo recomendarías. Ah, ok. El iPad Pro para diseño y modelado 3D, la verdad, yo tengo un iPad Pro, pero la ocupo rara vez para 2D. Y más desde lo de que está en pandemia, pues estoy siempre en mi casa casi, porque doy clases en línea y pues los clientes y todo eso, pues ya prácticamente trabajo siempre en mi casa. Entonces, pues casi no la uso. Para 3D, que yo sepa, programas robustos para el iPad, que yo sepa o que yo conozca, no existen. Los que he visto que son como de escultura y diseño son como para empezarlo, pero siempre tienes que terminarlo en la compu. Entonces, si vas a hacer la inversión, te recomendaría mejor invertirle en una computadora. Y respondiendo a la pregunta de qué equipo se necesita, yo siempre a ustedes como principiantes o como alumnos, lo que les recomiendo siempre, y que es lo que yo hice, es enfocarse primero en armarse un equipo de escritorio bien. Ajá, un equipo que les pueda, que les pueda funcionar y con el cual puedan trabajar. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por potencia y otra, por economía. Muchas veces somos fans de la laptop, que porque la podemos traer de aquí para allá, etcétera, bla, bla, bla. Pero aparte de que son un poco más caras, si tú de repente quieres actualizar, vas a tener muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque una, tarjeta gráfica y procesador no los puedes cambiar en laptops porque pues vienen fijos, ¿no? A lo mucho puedes aumentar RAM o puedes aumentar almacenamiento en disco duro. En una computadora armada, en una computadora de escritorio, vas a tener la posibilidad de cambiarle lo que quieras: procesador, tarjeta madre, tarjeta gráfica, RAM, almacenamiento. Entonces, te va a permitir esa versatilidad. Y aparte, como son piezas de escritorio, son un poco más baratas, entonces con menos dinero te puedes armar algo más poderoso que una laptop o que una iPad, por ejemplo. Y si tú la armas bien en un inicio, así como tú la armas, te va a durar unos 3 años. Y si le haces actualizaciones y eso, te va a durar como 5 o hasta 6 años. Entonces, es una inversión que sí puede ser un poquito cara, si se puede decir así, pero que te va a durar bastante. Por ejemplo, yo, la computadora que tengo ahorita, el case, es el mismo desde hace 10 años. Entonces, y la armé por primera vez y a los 3 años le hice la primera actualización y después a los 5 años le hice la segunda actualización y de 2 años para acá no le he hecho nada más. Y me sirve para hacer renders, para hacer 2D, para hacer 3D, entonces no, esa versatilidad está muy padre. Y aparte, si, por ejemplo, eso de que la laptop la puedes traer de aquí para allá, rara vez vas a tener que andar trabajando en tu trabajo fuera de tu casa. A menos que tengas como muchos clientes por todos lados y estén regados, pero la verdad, raro es el caso y no conozco personas que anden así tan de aquí para allá. Siempre tienen un lugar. Entonces sí tienen la laptop, pero pues de todos modos siempre trabajan en su oficina, ¿no? O en su estudio o en su recámara. Entonces es como de, pues es que entonces, ¿para qué compraste laptop? Mejor te hubieras comprado una de escritorio. Ajá. Y así. Ok. Dice Emilio, ¿recomendaría estudiar teoría psicológica para apoyar el desarrollo argumental del personaje? Como tal teoría psicológica, no,
por lo regular es suficiente con pensar pues en lo que les dije, ¿no? Que tu personaje sea sólido, que sea coherente. Obvio ayuda. Entonces, si de hobby te gusta la psicología y te gusta el psicoanálisis o cosas así, pues está bien. Es un hobby súper perfecto que complementa muy bien tu desarrollo argumental. Pero así como necesario, no. Ahí podría ser del proyecto, ¿no? Si tu personaje es muy, muy complicado, si es, no sé, un demente o un psicoanalista o algo así, pues sí, en la parte de investigación le investigas acerca de eso. Pero como tal, no sé, estudiarte una carrera de psicología aparte o algo así, no, la verdad no, no es para tanto. Es como un maestro me decía, ¿quieres estudiarte medicina nada más para aprender a poner inyecciones? Pues no. Ajá, nada más con una pequeña investigación, dependiendo de los requerimientos del proyecto. ¿Mm? Ok, dice Pedro Arturo, ¿el proceso de creación de personajes también influye en la creación de las armas? Y dos, ¿y es necesario tener el concepto literario para crear robots por, por los Titanes del Pacífico? Ah, ok. Obviamente sí, el proceso de creación sí influye en la creación de armas. ¿Por qué? Porque si tu personaje psicológicamente se siente más cómodo con una pistola que con un cuchillo, pues obviamente vas a diseñar la pistola, perdón. Ajá. Y obviamente, por ejemplo, si de repente le gusta, es muy egocéntrico o cosas así, pues tal vez hasta su nombre traiga en la pistola o tal vez hasta nombre le ponga la pistola, ¿no? Entonces, sí va a influir mucho en la parte de creación de armas o de props en general, porque acuérdate, lo interior define cómo luces. Ajá. Si, por ejemplo, a ti te gusta usar tenis, es porque te sientes cómodo, o una persona muy trajeada, pues es porque igual psicológicamente tal vez es un abogado o alguien político importante o cosas así. Entonces sí va a influir tanto a creación de armas como diseño de vestuario, como diseño de props. Y es necesario tener el concepto literario para crear robots como los de Titanes del Pacífico. Si te fijas, por ejemplo, ahí la parte literaria en Titanes del Pacífico era su background de dónde fueron creados. Ves que estaba el ruso y los chinos, creo, etcétera, y cada uno de esos robots tenía ciertas características de la cultura de la que venían o de los pilotos que estaban dentro del robot. Entonces ahí era como, si te fijas y lo hacemos como ingeniería inversa, el robot estaba basado en los pilotos y los pilotos tenían un fondo psicológico. Entonces el fondo psicológico del piloto determinaba un poco las características físicas del robot. Ajá, como el chino creo era el que se dividía, ¿no? Que estaban los trillizos o eran gemelos, así. Entonces sí lo va a definir bastante. Ajá. Obviamente, esto que les di es como para un personaje principal, ¿no? Los personajes secundarios o los personajes terciarios o robots, mundo, etcétera, obviamente van a tener como lo mismo, pero en un nivel menor, ¿no? Porque van a ser complementarios. Ahí es un error que tal vez se me olvidó mencionar, pero es un error hacer a tu personaje principal con la misma carga emocional y literal que un personaje secundario. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a chocar. Entonces, si le vas a cargar mucho a un personaje secundario, hay que andarse con mucho cuidado para que no choque y le quite protagonismo al personaje principal. Sí puedes tener como dos personajes principales y hacerlo así, pero es mucho, mucho más complicado. Ya es como para alguien que tiene mucha más experiencia. Inclusive yo no me considero todavía con la experiencia como para crear una historia así tan compleja, ¿no? Porque toma en cuenta que si de por sí con un personaje tenemos que pensar en necesidades, en obstáculos, en deseos y todo eso, imagínate hacer otro personaje, es el doble, ¿no? Entonces, en cuanto a chamba, es el doble de chamba y imagínate si no lo haces bien, se cae, ¿sale? Entonces, todo lo demás
debe de girar alrededor de tu protagonista, ¿sale? Para que pues tenga coherencia la historia. Ok, dice Daniel, ¿cuáles son tus metas a futuro y aceptarías trabajar en un estudio de animación importante como Pixar? Pues mis metas a futuro ahorita es mi canal de YouTube, quiero hacerlo algo muy grande, ¿no? O sea, quiero prestar material y contenido educativo para la carrera de animación, que es algo que siento que muchas veces falta o complementar en la educación tradicional. Entonces yo quiero esos huecos como taparlos un poquito para pues darles, ahora sí que darles a ustedes, las generaciones futuras, lo que yo no tuve. Por ejemplo, yo estudié diseño gráfico porque literal no existía animación si no hubiera estudiado animación. Entonces fue como que lo más cercano, ¿no? Y después me di cuenta, aún después de estudiar diseño, que había cosas que me hacían falta. Entonces toda esa investigación, los libros que leí, todo eso, quiero meterlos de cierta forma a mi canal de YouTube. Esa es una. Y la otra, con el videojuego que estoy desarrollando, me gustaría tener mi propio estudio de, de videojuegos con mi socio. Ajá. Dice, ¿aceptarías trabajar en un estudio de animación importante como Pixar? Como empleado, no. Como colaborador, como outsourcing o algo, tal vez sí. Ujú, Vamos cerrando ujú. tiempo y dice iPad, bueno, nos dice Belenger, bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero dice el iPad Pro podría ser una opción si mi idea es poder hacer ilustraciones digitales y poderlo llevar de un lado a otro. Ah, sí, claro, sí, sí, si es hacer ilustración digital, el iPad Pro está bastante, ahora sí que pro para ilustración digital, eso sí ya está calado y garantizado. De hecho, creo que te consta, Lu, ¿no? Que de repente cuando nos encontrábamos ahí en el TechMe, ahí estaba yo con mi iPad haciendo mis dibujitos, ¿no? Sí, Ajá. completamente. Y dice, Marisol y Jessica van de la manita. Dice, ¿tienes algunos libros o recursos que nos recomiendes para aprender más de la creación de personajes? Y si tienes algunos cursos o clases y también tus redes sociales para que se los compartas. Ah, ok, sí. Sí, de hecho, libros tengo muchísimos. De creación de personajes en específico, les recomiendo antes, así, si no han comprado nunca un libro, hay uno que se llama Art Fundamentals, que es de la editorial 3D Total. Ajá. Así, si nunca has comprado un libro de arte o algo así, o sea, de teoría, el mejor, así para empezar, el primero que deberían de comprar, que de hecho en mi caso es el último que compré, pero que me di cuenta que fue un error no haberlo comprado antes, es Art Fundamentals, porque te va a hablar de todos los fundamentos del arte y de ahí ya tú vas a poder ver qué otros libros poderte comprar. En cuanto a literal, hay un autor que se llama, si no me equivoco, es Robert McKee. No, es Joseph Campbell. Tiene un libro que se llama El héroe de las mil caras. Ese está muy padre, no solo para creación de personajes, sino para creación de historias. Está muy padre ese libro porque Joseph Campbell no sé si ya se murió, pero era antropólogo social. Entonces, ese libro es una tesis en la cual él investigó acerca de los diferentes mitos o de las diferentes mitologías que hay a lo largo de la humanidad y cómo se relacionan en un camino que es el camino del héroe. Entonces, ese es muy bueno para desarrollar la parte literal y todo eso. El de Art Fundamentals, hay uno que de hecho tengo aquí, que es y este. Este, que es se llama Designing Creatures and Characters, es de Mark Taro Holmes. Creo que no se ve por el blur. Ahí está, ahí se ve. Creatures and Characters. Está muy padre, pero es como un workbook.
los que estudiaron inglés ven que había el Student's Book y el Workbook. Hagan de cuenta que este es el libro más difícil con el que me he encontrado porque literal trae actividades. Está diseñado como si fuera un videojuego. Entonces trae actividades que tienes que cumplir para ganar medallas. Entonces, por ejemplo, en uno te dice, tienes que hacer 100 sketches, o tienes que hacer 50 cabezas de criaturas, o tienes que hacer el diseño de este personaje a tal nivel de finalización. Entonces, este es como, ni siquiera lo he acabado porque como trae actividades, es como de, ok, a ver qué actividad toca y la haces. Entonces, este es una muy buena guía junto con el de Art Fundamentals, te van a servir muy bien como para empezar. Y que igual es de la editorial 3D Total, que se llama, ay, no se ve. Bueno, dice Fundamentals of Creature Design. Si gustan, me pueden mandar mensaje a cualquiera de mis redes. En todas me encuentran como Pixamius. Se los escribo si quieren aquí en el chat. Pixamius en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, hasta en TikTok tengo contenido. Ajá. Y lo de los cursos, ¿qué decía esa, Lu? Sí, que si tenías algunos cursos que recomendaras o talleres que dieras, estaría bien. Ok. Sí, cursos bueno, no son cursos, son tutoriales en YouTube, me encuentran como Pixamius. Y aparte tengo Patreon, entonces ahí también tienen beneficios especiales. Por ejemplo, los archivos raíz de mis tutoriales los subo ahí al Patreon. Y en el último nivel de Patreon tengo mentoría 1-a-1. Entonces es como si me pagaras por clases particulares. También ahí en el último nivel del Patreon, ahí lo tengo. Uh-huh. Y de hecho, sí, en el Patreon estoy fondeando un curso que es de modelado hard surface. Entonces, si se unen al Patreon, aunque sea en el nivel más pequeño, que es de $3, también están apoyando a la creación de ese curso. Y obviamente, si están en el Patreon, tienen beneficios como descuentos y cosas así en los productos que voy sacando. Pues muchas gracias, Carlos. Creo que sería todo. Por el tiempo nos come. Bien me decías, desde que vimos el tema, es un tema muy grande. Justo te estaba platicando aquí con uno de mis estudiantes que me encanta, es un tema que me apasiona a mí, la creación de personajes, porque pues ya ves que yo en la parte de guionismo es algo que trabajo, pero siempre es bien interesante la parte del diseñador, cómo lo ve, cómo lo compone. Ojalá que no sea la primera vez que nos acompañes y espero en algún momento poder sumar otro compañero que tengo que también es guionista, que le decía que la parte de la visión como comunicólogo y esta parte que también es bien friki, se dice él, en toda la parte, nos ayuda a tener una visión bien diferente de lo que se está haciendo hoy en día de tantas historias. Sí. Creo que antes la pelea era los contenidos. Ahora han empezado a surgir muchísimos contenidos, pero la cuestión es cómo acomodarlos, cómo hacer que sean viables y cómo migrarlos a los diferentes medios y plataformas que tenemos, que son un montón. Exacto. Entonces, Charlie, muchas gracias de verdad por la plática, por el tiempo, por haberte quedado con nosotros. Espero no solo te sumes aquí, espero en algún momento te puedas sumar también a las filas de docentes por acá. Y claro, claro. Muchas gracias por todo y ya sabes que se te quiere un montón y te mando un abrazo. Sí, y estaría súper, de lo que me quedé con ganas de esta es como hacerles como un demo o algo así. Entonces estaría súper, no sé, tal vez el año que entra o en otra situación, en otra ocasión, perdón, ya poderles hacer, no sé, como un workshop o un demo o algo así, estaría muy, muy padre. Buenísimo, un tallercito o algo. Pues ándale, un tallercito. Los chicos ya lo escucharon, ya lo grabamos, ya se comprometió para venir por el taller. Entonces, claro. En presencial, pues obviamente invitamos aquí a los chicos. Pues de parte de la Universidad del Valle de México te damos las gracias. Muy pronto te haré llegar el reconocimiento y esperemos que no sea la única ocasión que nos acompañes, ¿sale? Gracias, Lu. Gracias a todos ustedes, chicos, y espero les haya gustado un poquito al menos lo que les compartí, ¿sale?
Ok. Si tienen dudas de los libros que no se vieron y así, mándenme un mensaje a cualquier red social y ahí yo personalmente las estoy respondiendo ahorita. Perfecto, Charlie. Pues muchas gracias. Chicos, Universidad del Valle de México, por siempre orgullosa de lo que se ha cultivado. Muchas gracias. Bye. Bye.